Y bueno, gente, como podrán ver ahora mismo tengo activo el evento de High Roller o apostando alto, que sería en español. Bueno, yo me acostumbré a decirle High Roller para mantener el multiplicador siempre permanentemente en por 500 o por 1000, dependiendo de lo que uno pueda. Vamos a necesitar ayuda de dos cositas, ¿vale? Lo primero que vamos a necesitar va a ser evidentemente los escudos, ya que necesitamos los escudos o fichas de evento, que en esta ocasión, para suerte de mí, en este evento pues sí hay fichas. En otras ocasiones quizás no va a haber este evento de fichas y vamos a ocupar solo los escudos, y aparte de eso también vamos a ocupar una ruleta, ¿vale? El escudo o la ficha de evento debe estar junto a la ruleta para que esto funcione correctamente. No es obligatorio del todo, pero si se hace sin eso, existe la probabilidad de que no funcione, ¿vale? En esta ocasión, pues yo he grabado dos veces el video, y una ocasión lo hice con ficha, que es la que les voy a mostrar ahora mismo, y otra ocasión lo hice con un escudo, ¿vale? Para que vean que también se podía hacer con un escudo y que no era obligatorio tener la ficha, ya que este evento de ficha sale una vez cada 3 eventos, básicamente. Van a salir 3 eventos distintos a este y después va a salir el evento de la ficha. Así que nada, yo aquí simplemente pues me voy a poner un poco a mejorar casitas, llenar un poco mi tablero hasta tener suficientes hoteles y todo eso para pues poder continuar con el exploit, ¿vale? Así que enseguida volvemos. Aquí por si acaso me quedé sin dinero y todavía no tenía ni una ruleta, así que decidí gastar unos cuantos dados para juntar un poco más de dinero, ¿vale? Así que por eso mis dados van a bajar un poquito, pero bueno, enseguida volvemos cuando ya termine todo. Bueno, acabo de obtener más dados ahí, eso fue suerte, pero bueno, enseguida vuelvo. Y bueno, aquí una vez con todos los preparativos listos, básicamente dejo el multiplicador de 2 en por 500. Al evento ya le quedan como 4 minutos y simplemente voy a volver cuando ya le quede 2 minutos, 1 minuto, o si quiere una persona lo hace cuando le falten 10 segundos, 5 segundos así. Yo lo voy a hacer personalmente cuando me queden 20 segundos, porque pues yo tengo muchísima mala suerte, la verdad, y dudo mucho que a mi primer tiro me vaya a caer un escudo o una casilla esta de fichas de evento, ¿vale? Como dije antes, no es obligatorio que haya esa ficha, pero hay ocasiones en las que básicamente no se te queda por 500, y así que la forma más 100% segura de hacerlo es crear una ficha de evento o un escudito, ¿vale? Así que bueno, aquí ya me quedan a mí 27 segundos, así que simplemente voy a optar por esperar un poquito más a que me queden casi unos 20 segundos, y desde ahí voy a hacer mis tiradas, ¿vale? Porque yo creo que en 20 segundos haré dos tiradas. Aquí me tocó un 10 que increíblemente pues no me tocó nada. Y aquí en la segunda tirada me tocó por fin la casilla de evento, ¿vale? Aquí simplemente esperamos que caiga la ruleta y que se acabe el evento de High Roller o de apostando alto, ¿vale? Desde aquí lo podemos ver un ratito. Esperamos y ya, desapareció. Ahora simplemente pues puedo cerrar la aplicación, y si ustedes quieren pueden volver a abrirla, o si quieren pueden esperar un momentito, que es lo que voy a hacer yo. A nadie le afecta esperar aquí unos cuantos segunditos, 5 segundos, 6 7 8 9 10. Creo que me dormí. No. Básicamente pues luego de eso simplemente... se me va la voz. Luego de eso simplemente pues abrimos el juego. Y pues nada, como podrán ver, todo esto lo estamos haciendo en la versión 1.11.5. Esto yo no lo grabé antes porque pensé que solo servía hasta la versión 1.11.0, porque en la forma en que lo hice yo no me funcionaba muy bien. Aparte de activar este evento con los escudos y con las fichas de evento, también se puede hacer con un mega atraco, pero lo cual es un poco más complejo y más larguito, pero es más una manera 100% segura. Así que nada, aquí esperamos simplemente un momentito a que se reclame todo esto, ¿vale? Y como podrán ver, el multiplicador efectivamente se me quedó en por 500. Y para la gente que se pregunte, entonces, ¿para qué sirve esto? Pues hay miles de cosas que se pueden hacer con esto, la verdad. Entre esas cosas está el evento de parking, que es el que está activo aquí ahora mismo. Este evento literalmente hace que por cada vez que caigas en una casilla de impuestos o de agua o de luz, básicamente te multiplica los dados. Imagínate tirarte una hora usando este evento para farmear. Yo creo que en esa una hora una persona que tenga dos dispositivos literalmente se va a sacar de aquí un mínimo de 50.000 dados por arriba en esa una hora. Y no es por exagerar, porque en una hora pues, con puros por 1000, yo creo que 50.000 ya de por sí es muy poco dado para sacarse, la verdad. Cosa que a mí me gustaría hacer para un video, la verdad, aparte. Vale, en cuanto tenga 10.000 dados, prometo que voy a ponerme a grabar ese video para ver cuánto es mi máximo de mí. Así que nada, aquí simplemente, como podrán ver, pues estoy usando un método de exploit, simplemente que es el de cambiar de ficha, cerrar la aplicación original, volverla clonada. El método de exploit yo creo que no es necesario explicarlo. Eso lo pueden ver ustedes en otros videos aparte, que hay muchísimos en mi canal, que hay el método de mejorar una construcción, el método de cambiar de ficha, que es lo que usé yo ahora mismo, que es hasta ahora el mejor de todos y el que menos problemas ha reportado.
Y el método de tocar el multiplicador de dados, que ese no lo recomiendo mucho porque sí hay muchos problemitas con ese, ¿verdad? Y luego está el método de forzar el mensaje de error, que en esta ocasión nosotros no podemos ocupar ese evidentemente porque pues nosotros necesitamos mantener el multiplicador por 500 durante mucho tiempo y usar el método de forzar el mensaje de error nos va a hacer perder el multiplicador este que se supone que debe durar para siempre, ¿vale? Para los que tengan dudas sobre si esto se pierde en algún momento o no, básicamente no se pierde nunca. Aunque tú desinstales la aplicación, lo vuelvas a instalar, aunque cambies de dispositivo, aunque tengas 8 clonadores, básicamente el por 500 se queda ahí para siempre hasta que te aparezca otro evento de High Roller, ¿vale? O bueno, otro evento de apostando alto. Es que ya me acostumbré a decirle High Roller, lo siento. Y nada. Que simplemente pues yo quisiera hacer unas cuantas pruebas más, como podrán ver, nunca estoy perdiendo dados, voy a hacerlo todo en una sola tirada, porque bueno, si antes de por sí la gente ya avanzaba mucho siendo en tiradas por 100, imagínate hacer esto con tiradas por 1000, literalmente en los torneos puedes escalar a cantidades abismales de hacer como 300.000 puntos como si nada. Y como podrán ver aquí, por fin caí en una casilla de evento. Así que simplemente pues opto por girar esta ruletita y reclamar todos los puntos del evento para que vean que aunque reclame yo cualquier tipo de recompensa, el multiplicador se sigue manteniendo ahí para siempre, no se pierde. Y solo se va a perder la próxima vez que yo tenga un evento de High Roller, ¿vale? Lo cual básicamente sale una vez al día en los torneos, sale una vez en los eventos los que duran 2 a 3 días o a veces 4 días y normalmente cada 12 horas, aunque ese podemos evitarlo también para que no nos salga, así que bueno, ahí ya es a criterio y voluntad de cada uno, ¿vale? Como digo, hasta ahora el método más efectivo es hacerlo a través del Megatraco, cosa que yo no lo he grabado todavía porque no he tenido pues la suerte de entrar cuando haya Megatraco y el Megatraco del torneo solo dura 15 minutos y no me da suficiente tiempo, la verdad. Así que nada, pues aquí ya me encuentro reclamando todas las recompensas de aquí. De paso me dan la fecha, bueno, creo que la fecha la reclamé antes y nada, pues ahora simplemente voy a seguir un rato aquí avanzando, como podrán ver también sirve para el torneo. El multiplicador por 500 se sigue manteniendo, aunque en esta ocasión pues como yo borré todos mis amigos, no tengo a alguien que no esté sin escudos y me lancé pues a alguien que tristemente tenía un escudo activo y nada, pues hice muy pocos puntos, ¿vale? Para esto ya es un error mío. Esto cada persona pues ya se alistará a tener gente sin escudos para hacer bastantes puntos. Y pues nada, de todas formas con este método de mantener dado por 1000, como yo digo, con el evento de parking, fusionar los dos va a ser una locura farmear dados. Con eso sinceramente vamos a llegar a cantidades literalmente. Yo creo que con este método alguna persona sí o sí va a llegar al millón de dados en muy poco tiempo, la verdad, porque ya es totalmente posible hacerlo antes de que lo parchen, ¿vale? Aquí también caí en una cárcel que yo ya sé que me va a dar 2500 dados porque esto yo ya lo había guardado con anterioridad. Aunque aún no grabé el video de cómo hacer que la cárcel siempre sacar par, eso pues tendré que dejarlo para futuro porque no me da tiempo de grabarlo. Pero como digo, es exactamente lo mismo que el video de cómo hacer siempre mega atraco. No cambia ni varía mucho la verdad. Así que nada, voy a pasar ahora al otro video donde lo hice, donde activé el multiplicador en por 500 o por 1000. Básicamente con un escudo y ya no con una ficha de evento, ¿vale? Así que bueno, enseguida volvemos. Y pues básicamente aquí ya me encuentro en la otra cuenta. Y pues como podrán ver en esta ocasión pues al evento le quedan como 2 minutos. Ya tengo el multiplicador en por 500 y aquí tengo un poco más dados antes porque este video lo grabé antes que el primero método que les mostré. Que en esta ocasión pues no caí en una fecha de evento, pero sí caí en un escudo, ¿vale? Así que bueno, vamos a adelantar un poquito por aquí, ¿ok? Y pues bueno, aquí al evento ya le quedan casi como veintitantos segundos, al igual que el otro, pues simplemente cuando ya le queda más o menos este tiempo, yo hago la tirada, ¿vale? Yo antes de hacer esto, primero me posicioné en un lugar donde hayan varias fichas de evento, que en esta ocasión pues tengo aquí dos adelante y de paso más adelante tengo un escudo. Y bueno, aquí se me lagueó un poco, pero caí en el escudo, me tocó aquí la ruleta, espero a que desaparezca el evento de High Roller que se puede ver ahí al fondo a la derecha. Y ya desapareció. Ahora simplemente pues puedo cerrar la aplicación. Y nada, pues si quiere una persona espera unos cuantos segundos o si quieren esperar unos cuantos minutos, que en mi caso pues yo volví aquí después de casi no sé cuánto tiempo, pero volví después de un largo rato que me fui a hacer otras cositas. Y al entrar, pues me llevé la sorpresa de que a pesar de que lo hice con un escudo, también se me quedó el multiplicador en por 500, ¿vale? Como dije, se me quedaría en por 1000, pero si yo tuviera más de 10.000 dados, cosa que ya voy a hacer después, ¿ok?
Esto pues espero que lo disfruten. Yo creo que también se debe poder hacer con la cárcel o con cualquier otra cosa que se pueda interactuar en el tablero que te ayude a mantener el por 500 como el mega atraco. Así que solo dejaría su opinión de cada uno. Si descubren otras formas de cómo guardar y mantenerlo, pues agradecería mucho que me lo digan. Y ya bueno, con esto yo me despido. Adiós a todos, los quiero mucho. Cuídense. Besos, besos. Mua, adiós.